Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre el origen de la lengua castellana, ¿sí? Cómo ésta ha venido evolucionando a través del tiempo y las transformaciones que ésta ha tenido en su recorrido. Pues para todos aquellos conocedores de la lengua castellana, sabemos que ésta tiene unos inicios un poco sangrientas, por decirlo así, ya que ésta se dio en la invasión que tuvieron los romanos a Europa. Pero, ¿qué pensamos nosotros cuando nos hablan de invasión? Lo primero que se nos viene a la mente. De cierta manera, pues lo que acabamos de ver pues, no está muy lejos de la realidad de lo que pudo haber pasado en esa época. Pero ahora bien, en el siguiente corte de vídeo vamos a mostrarle un poco más para que se hagan a la idea sobre cómo fue esta invasión y cómo tuvo los inicios, el origen de la lengua castellana. Un imperio de aquellos que soñaban con dominar al mundo, y lo había venido haciendo bastante bien al conquistar gran parte de Europa. Lamentablemente, como la historia nos ha demostrado, no hay imperio que no entre en decadencia y acabe por fragmentarse, y más aún si es que vives rodeados de enemigos con tus mismas aspiraciones. Así pues, en muchas zonas que antes estaban bajo el poder de Roma, en los siglos VI y VII cayeron ante el dominio musulmán, entre ellas Hispania, que se convirtió en el nuevo califato de Córdoba. Entonces se originó una cuestión bastante efervescente. Por un lado, en Hispania se hablaba el latín vulgar, dígase una lengua con elementos propios de los poblados de la zona. Por otro lado, estaban las lenguas de los pueblos visigodos que habían llegado al territorio desde Germania y estaban asentados ahí desde antes de la llegada de los romanos. Y por último, y para terminar de preparar este suculento caldo de cultivo, llegaron los musulmanes con el árabe. Toda esta diversidad lingüística se fue mezclando y fundiendo a través de los siglos, hasta que a fines de la Edad Media, los reinos cristianos de la península ibérica buscaron el control peninsular y decidieron expulsar a los musulmanes del territorio español. Estos reinos eran los aragoneses, los vascos, los leoneses, los catalanes y los castellanos. Así pues, en 1492, cuando se produce la expulsión definitiva de los musulmanes, los reinos victoriosos tenían un problema para establecer el idioma oficial de la recientemente unificada España. Y así, mientras algunos monarcas discutían, dos reyes fueron un poco más astutos que todos y decidieron casarse para unificar las dos coronas de los reinos más grandes de España, el rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla. De ese modo, la lengua de estos dos reyes fue ganando terreno en España en detrimento del catalán, el vasco, el leonés y por fin el aragonés. De ahí entonces que llamamos a nuestro idioma el castellano, ya que se originó como una lengua romance o fusión en el reino de Castilla que hoy ha desaparecido. Ahora bien, hay algunos lugares donde es más común hablar de español que de castellano. ¿Alguna vez me han preguntado si es correcto decir esto? ¿Lo es? La respuesta es sí. La denominación español viene más bien de América. Es una forma de generalizar el español como el idioma que hablan en España, como hablar de chino, que es el idioma que hablan en China, sin detenernos a pensar que allá hablan el cantonés, el mandarín y un gran etcétera. Con todo, decir español a nuestra lengua es semánticamente correcto, aunque más correcto sería precisar que en España también hablan el vasco, el catalán, el leonés y el aragonés. Sí, aún. Así que, en definitiva, es mejor hablar de castellano. Hablamos castellano, tú y yo, y ahora lo sabemos, aunque los gringos no entienden de sutilezas y piensan que como latinos hablamos el Spanish o el latín. Pero para tener datos un poco más exactos y específicos, a continuación mi compañera Andrea Gutiérrez les hablará sobre cómo ha venido en sí evolucionando nuestra lengua castellana con datos más precisos y exactos. Historia de la lengua castellana. Más de 500 años tiene la lengua castellana, un idioma que en el siglo XXI vive para enfrentar el reto de la globalización.
La lengua que hoy en día es hablada por cerca de 400 millones de seres humanos tuvo sus orígenes en el latín hablado por los soldados del Imperio Romano, tras la caída del imperio en el siglo V. La influencia de la lengua imperial latín en los pobladores de la península fue decayendo paulatinamente. El latín se convirtió en el caldo del cultivo para el surgimiento de formas, dialectos, romances, entre las que se encuentra el castellano. Posteriormente, la invasión musulmana de la península ibérica en el siglo VIII da origen a dos zonas de dialectos: la mozárabe, con una clara influencia del árabe, y la zona de los reinos cristianos, en la que se desarrollan de forma divergente lenguas romances como el catalán, la aragonesa, el asturiano y, por último, el gallego y el castellano. El dialecto castellano se origina en el Condado de Castilla, oriente de Cantabria y norte de Burgos, con influencias básicas y árabes. Posteriormente, tras numerosas batallas sostenidas con la invasión musulmana, el idioma se expande hacia el sur de la península en la medida que los gobiernos cristianos reconquistan los territorios ibéricos. Para el 1492, durante el proceso de la unificación española, sus reinos, Antonio de Nebrija publica en Salamanca el primer tratado de la gramática de la lengua castellana. Isabel de Castilla, a quien Lebrija presentó el tratado, expresó sus excepciones sobre dicho tratado. ¿Para qué quiero esto si de antemano ya sé el lenguaje? A lo que Nebrija respondió: Su Alteza, el lenguaje es el instrumento del imperio. Ese mismo año, Cristóbal Colón descubre América y se da el inicio al Imperio Español, que ahora, además de contar con recursos económicos suficientes, contaba con un idioma para consolidar su poder. Con la expansión del imperio, el idioma se propagó por el mundo en los virreinatos del Perú, Nueva España, Nueva Granada, el Río de Plata y la colonia filipina. El español fue el idioma dominante en la política y las artes de la mayor parte de Europa hasta el siglo XVIII, cuando su puesto fue asumido por el francés. Ya en el siglo XX, el idioma fue introducido en la Guinea Ecuatorial, el oeste del Sahara, y a la vez ha incrementado su influencia en los Estados Unidos de América. El español es el idioma de origen romance más popular del planeta. Es el segundo idioma más hablado después del chino mandarín y es reconocido por las Naciones Unidas como uno de los 6 idiomas universales. Historia de la lengua. Se trata de la primera obra narrativa extensa de la literatura española en una lengua romance. Durante los siglos XIII y XIV